¿Sientes curiosidad por los secretos de los famosos? Gene Hackman ha muerto a los 95 años. Pero no es solo su fallecimiento lo que está en los titulares, sino los impactantes secretos que el FBI encontró en el interior de su mansión de Nuevo México. ¿Es un tesoro perdido, un oscuro secreto o algo aún más impactante? La verdad que se esconde tras la vida de Gene Hackman te dejará sin palabras. Descubre todos los detalles en este video. El impactante descubrimiento. Betsy Arakawa, esposa del legendario actor Gene Hackman, ganador de 2 Oscar, fue hallada muerta en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Hackman era un famoso actor que había ganado 2 premios. La información conmocionó a los aficionados de todo el mundo, especialmente a los de la industria del entretenimiento de Hollywood. Como resultado de la participación de las autoridades, el caso se volvió aún más fascinante, revelando rasgos que son preocupantes, y actualmente se está llevando a cabo una investigación intensiva. 2 empleados del Departamento de Mantenimiento de la finca acudieron a ella para realizar una tarea rutinaria cuando descubrieron los cadáveres de Betsy Arakawa y Gene Hackman. Al llegar, descubrieron los cadáveres de ambas víctimas. Un perro muerto yacía en un cubo de basura, y fue la visión del perro muerto lo que hizo temblar a los 2 perros. Corrían por el terreno. La puerta principal estaba abierta al máximo y los perros campaban a sus anchas. Nada más entrar en el local, avisaron inmediatamente a las autoridades cuando les llamaron la atención algunos indicios extraños. Las autoridades tardaron poco en llegar al lugar. En el curso de la investigación, se encontró el cuerpo de Gene Hackman en el salón y a Betsy Arakawa tendida en el suelo del cuarto de baño, adyacente a la zona de la cocina, rodeada de una importante cantidad de estupefacientes y un pastillero abierto. Ambos descubrimientos se hicieron durante la investigación. Aunque en un principio se sospechó de una intoxicación por monóxido de carbono, el caso se consideró oficialmente sospechoso después de que la compañía de gas realizara pruebas y confirmara que la causa del suceso no era una fuga de gas. Este fue el momento en que el caso se consideró oficialmente sospechoso. A lo largo de la investigación preliminar, se descubrió que los restos de los 2 individuos se encontraban en un grave estado de descomposición, y algunos de ellos incluso habían sido parcialmente momificados. Esto se descubrió a lo largo de la investigación. El hecho de que se descubrieran sus restos demuestra que la pareja llevaba muerta un tiempo considerable, tal vez incluso meses, cuando se descubrieron sus cuerpos. Después de que haya transcurrido un lapso de tiempo tan significativo, parece que nadie se ha percatado de su ausencia, lo que suscita la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Uno de los elementos que más probables sospechas ha generado ha sido la postura en que se encontraban los cadáveres. Dado que Betsy Arakawa fue encontrada cerca de medicamentos con receta, los investigadores han planteado la hipótesis de que podría haber tomado una cantidad excesiva de los mismos. Pero si ese es el caso, ¿cuál fue la causa de la muerte de Gene Hackman? Uno de los factores que contribuyeron al misterio que rodeó sus muertes fue el hecho de que ninguno de los 2 tuviera una causa evidente de enfermedad o muerte. Un investigador con gran experiencia ha hecho la siguiente declaración. No hay forma de que pueda comprender esto. En el curso de mi trabajo, he estado expuesto a un gran número de muertes, pero nunca había visto algo exactamente igual. Tanto la ausencia de signos evidentes de violencia como la ausencia de causas naturales de la muerte estaban presentes al mismo tiempo. Los investigadores federales acabaron participando en las pesquisas después de que hubiera transcurrido un tiempo considerable. Una persona que estaba al corriente de las circunstancias describió su reacción al entrar en el apartamento como de consternación total y absoluta. Un funcionario declaró que se trataba de una experiencia completamente diferente a las anteriores que había tenido en mi trabajo, que implica tratar con personas fallecidas. Debido al nivel de deterioro que se había producido en la casa, parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí. La respuesta a la pregunta de por qué nadie denunció su desaparición es una de las cuestiones más importantes que hay que responder. Aunque Gene Hackman era una figura legendaria en el mundo del cine, decidió llevar una vida tranquila durante un tiempo considerable después de retirarse. La última vez que alguien le vio en público fue en el año 2023. Cuando salía de un restaurante de Nuevo México con su mujer. Este restaurante estaba situado en Nuevo México. El hecho de que Hackman se apoyara en su mujer para mantener el equilibrio y caminara con un bastón daba la impresión de que era vulnerable.
En ese momento, nadie ha recibido ninguna otra comunicación de ellos. Algunos de sus familiares y amigos se han preguntado, ¿por qué nadie se ocupó de ellos antes? Es una preocupación que ha surgido en conversaciones recientes. La pregunta es si tenían o no un ama de llaves o alguien responsable del mantenimiento que pasara por allí con regularidad. El hecho de que Hackman y su mujer llevaran varios meses sin ser vistos en el exterior fue algo de lo que se percataron varios vecinos, pero a nadie se le ocurrió denunciarlo a las autoridades para que investigaran. Actualmente se están realizando autopsias y pruebas toxicológicas, y las autoridades están a la espera de los resultados de estas pruebas para determinar la causa concreta de la muerte del individuo fallecido, aunque se han barajado varias posibilidades, que incluyen desde causas naturales hasta accidentes e incluso asesinato. Aún no se ha llegado a ninguna conclusión oficial. Si solo hubiera un individuo fallecido, podría ser más sencillo averiguar qué causó su muerte, según un experto forense. Sin embargo, cuando ambos individuos fallecen al mismo tiempo, en circunstancias inusuales como estas, tenemos la responsabilidad de examinar todas las posibilidades. Es posible que los peculiares hechos que rodean las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa arrojen luz sobre un misterio más profundo. ¿Qué ocurrió exactamente en el interior de la residencia donde pasaron sus últimos días? Pues vamos a averiguarlo. Preguntas e hipótesis. Las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa han sido objeto de curiosidad y de preguntas que aún no se han resuelto debido a la falta de información disponible. Se ha discutido mucho sobre el tiempo que Gene Hackman y Betsy Arakawa estuvieron allí y sobre los acontecimientos que acabaron con sus muertes, ya que los restos de ambos mostraban indicios de desecación. Algunas personas creen que puede haber sido provocado por las condiciones ambientales, un accidente, o algo que fue provocado por el propio individuo. Algunos individuos investigan la posibilidad de que haya ocurrido algo mucho más extraño. Los agentes descubrieron que la puerta principal de la casa de la pareja estaba abierta cuando llegaron al lugar. Se ha planteado la duda de si habían dejado la puerta abierta por su cuenta, tal vez porque se sentían mal, o si alguien más había entrado o escapado del edificio antes de que llegara la policía. Se han planteado ambas posibilidades. Una investigación condujo al descubrimiento de Hackman dentro de la estructura, en una pequeña cámara situada cerca de la puerta trasera. Se encontraron un bastón y unas gafas de sol en las inmediaciones, lo que hizo pensar que se había caído debido a la presencia de estos objetos. Arakawa fue encontrado en uno de los cuartos de baño, en el lado opuesto de la casa en el que se encontraba dicho cuarto de baño. Se encontró un frasco abierto de medicamentos con receta junto a un calefactor que había sido volcado, y pastillas esparcidas por la encimera cerca del calefactor. Era el hogar de 3 tipos diferentes de animales, aunque había 2 de ellos que aún vivían. Uno de ellos fue descubierto muerto dentro de un cartón de leche. Los otros 2 seguían vivos. Probablemente hubo comida o agua disponible durante algún tiempo, como demuestra el hecho de que 2 perros pudieran sobrevivir a la terrible experiencia. Por otra parte, es bastante plausible que el perro que estaba aprisionado dentro de la caja estuviera reseco y sediento. Esto refuerza la teoría de que la pareja llevaba muerta varios días o incluso semanas. Los especialistas han planteado la hipótesis de que la exposición, prolongada al aire cálido y seco, puede provocar que la piel se vuelva correosa o rígida. Esta hipótesis ha sido corroborada por pruebas empíricas. Dado que este procedimiento suele durar entre varios días y varias semanas, es muy probable que los 2 individuos llevaran fallecidos un tiempo considerable. Sin embargo, se desconoce si la casa estaba caliente o seca en ese momento, aunque la existencia de un calefactor junto a Arakawa demuestra que se utilizaba calefacción en ese momento. Es posible que esto provocara que el aire se volviera más seco, lo que habría acelerado el proceso. Por otra parte, no es posible determinar con precisión el momento de la muerte a falta de análisis adicionales, dado que los bomberos y el personal de la compañía de gas no descubrieron ningún indicio de fuga, así como el hecho de que la supuesta autopsia ha confirmado que no había fuga. Las autoridades han determinado que se ha eliminado la probabilidad de intoxicación por monóxido de carbono. Además, no había señales de que alguien hubiera entrado en la casa y ninguno de los cuerpos parecía tener heridas evidentes. Ninguno de los cuerpos presentaba lesiones evidentes. A pesar de ello, los investigadores siguen barajando todas las hipótesis posibles.
Algunas personas han planteado la teoría de que pudo tratarse de una ocasión en la que una persona antepuso la vida de otra a la suya propia. Aunque no parece que hubiera pruebas evidentes de violencia, es habitual que las personas dejen notas o dispongan su entorno de una determinada manera cuando se encuentran en circunstancias similares a esta. Por otra parte, no parece que esto haya ocurrido en este caso concreto. También existe la posibilidad de que la pareja decidiera poner fin a su vida en común, tal vez debido a preocupaciones por su salud. Esta es otra hipótesis. Cuando se dan este tipo de circunstancias, es bastante infrecuente que las personas sufran una sobredosis mientras están acostadas cerca la una de la otra. Sin embargo, es importante señalar que este razonamiento no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que fueron encontrados en habitaciones diferentes. También es posible que uno de ellos se marchara primero, quizá como consecuencia de un accidente, una enfermedad o una sobredosis, y que el otro le siguiera poco después, incapaz de hacer frente a la circunstancia. Esta es otra hipótesis. Para calmarse, es posible que Arakawa encontrara a Heckman en el guardabarros y luego tomara algún medicamento para tranquilizarse. Esto, por otra parte, no es inmediatamente evidente hasta que los resultados de las pruebas revelen si hubo o no alguna sustancia química implicada en el incidente. También existe la posibilidad de que la persona sufra una deshidratación grave o esté expuesta a algo peligroso en su entorno. Esta es otra posible causa. Por el momento, las autoridades siguen investigando sus historiales médicos para determinar si alguno de los dos tenía algún problema de salud que pudiera haber contribuido a su prematura muerte. La investigación se centra en las posibles pistas que puedan existir. Esto se debe a que no hay respuestas que se puedan decir con certeza en este momento. El proceso de examen de sus cuerpos podría llevar varias semanas o incluso meses. Las autoridades también están investigando los historiales médicos, los correos electrónicos y los registros telefónicos del fallecido para determinar si tuvo lugar o no algo fuera de lo normal en los días previos a su deceso. La posibilidad de que hubiera otra persona implicada ha sido planteada por varias personas que han expresado su curiosidad. El hecho de que la puerta estuviera abierta daba la sensación de que había alguien allí, aunque no había indicios de que la entrada hubiera sido forzada. No está clara la identidad del individuo en cuestión, es decir, si era un visitante, alguien que los había descubierto en el pasado, o alguien que tenía malas intenciones hacia ellos. Aún se desconoce qué causó la muerte, por lo que la causa del fallecimiento sigue siendo un misterio. Todavía se desconoce si fue un terrible accidente, una decisión que tomaron o algo más. La gente seguirá especulando sobre las circunstancias que rodearon las muertes de Gene Heckman y Betsy Arakawa, ya que las pruebas médicas no han ofrecido ninguna información que pueda arrojar luz sobre la situación. Aunque hay un gran número de preguntas que no han sido respondidas sobre sus muertes, la perspectiva de un ser querido puede proporcionar una nueva comprensión de los acontecimientos que realmente ocurrieron. Mantén siempre tu atención centrada en averiguarlo. Desentrañando la teoría del monóxido de carbono. Se ha afirmado que la hija de Gene Heckman ha expresado su convicción de que la intoxicación por monóxido de carbono puede haber sido la causa de la prematura muerte de su padre a la edad de 95 años. El jueves, Elizabeth Jean Heckman hizo unas declaraciones a TMZ, en las que indicaba que creía que las muertes de las personas en cuestión podrían haber sido causadas por la presencia de humos peligrosos. La investigación sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de la pareja ha recibido la confirmación de un proveedor de gas que ofrece ayuda a la investigación. Leslie Ann Heckman, hija de Gene Heckman, concedió una entrevista al Daily Mail justo después del fallecimiento de su padre. La entrevista se realizó inmediatamente después de la muerte de su padre. Afirmó que, a pesar de su avanzada edad, seguía estando en excelente forma física. Hizo esta suposición durante la conversación. Continuó diciendo que no había signos de ningún problema de salud antes de su muerte, lo que la llevó a creer que una fuga de gas o intoxicación por monóxido de carbono habría sido una causa contribuyente. Continuó diciendo que, además, no había indicadores de ningún problema de salud. Añadió que, a pesar de su edad, se mantuvo en muy buena forma física durante toda su vida. Además, afirmó que no se había sometido a ninguna operación quirúrgica importante en los meses anteriores a su muerte.
Según Leslie, su padre pudo mantener su salud en buena forma, practicando regularmente actividades como yoga y pilates, que ejecutaba con regularidad y realizaba muchas veces por semana. Aunque su fallecimiento a los 95 años no fue muy sorprendente, señaló que el fallecimiento de Betsy Arakawa, a los 63 años, causó más preocupación que el suyo. Comentó que cree que Betsy desempeñó un papel muy importante para que él siguiera adelante en su momento, y opinó que su matrimonio fue considerado bastante feliz durante toda su vida. Durante la declaración, transmitió hasta qué punto Betsy se preocupaba por él y cómo se aseguraba de que gozara de buena salud en todo momento. Según le informó Leslie, Betsy no solo se preocupaba por su bienestar, sino que también le proporcionaba grandes cuidados. Siempre se preocupó por su salud. Eso es algo por lo que le estoy agradecido, y el hecho de que ya no esté con nosotros es una pérdida significativa para mí. Fruto de su primer matrimonio con Faye Maltese, Heckman es padre de 3 hijos. Elizabeth es uno de esos niños. La pareja acabó divorciándose después de estar casados desde 1956 hasta 1986. Su matrimonio duró hasta 1986. El año 2017 fue el año en que falleció Maltese. Betsy Arakawa y Heckman finalmente se casaron en 1991, que fue un año posterior. A raíz de su salida del mundo del espectáculo, mantuvo un perfil bajo y solo se le veía en público en algunas ocasiones. Hizo una rara aparición pública para asistir a una representación cómica que se estaba celebrando en la misma ciudad. Se estaba representando una comedia. La noticia del fallecimiento de Gene Hackman ha dejado a sus hijas, Elizabeth y Leslie, así como a su nieta, Annie, sumidas en la más absoluta incredulidad y desolación. Nos entristece profundamente notificarles el fallecimiento de nuestro padre, Gene Hackman, así como de su esposa, Betsy. Al compartir esta información con ustedes, nuestros corazones están tristes. Para nosotros, sin embargo, no era más que un padre y un abuelo, aunque millones de personas le tenían en gran estima por su increíble interpretación. Los hijos de Hackman, Elizabeth, Leslie y Annie, hicieron unas declaraciones a People en las que transmitían su profundo dolor por la pérdida de su padre. Su pérdida deja un vacío que las palabras no pueden llenar, escribieron en su manuscrito. El legado de Hackman está siendo honrado por un gran número de conocidos actores, como Clint Eastwood y Morgan Freeman, por citar solo a 2 de ellos. Eastwood, director de la película del oeste, Sin Perdón, estrenada en 1992. También compartió su opinión con Hackman. Gene era, sin duda, el intérprete con más talento de todo el reparto. El 27 de febrero, emitió un comunicado en el que afirmaba que sus actuaciones eran siempre auténticas y contundentes y que nunca dejaban de ser geniales. También afirmó que sus actuaciones eran siempre muy buenas. Además, era un gran amigo y le echaré mucho de menos. Dijo, le echaré mucho de menos, le echaré mucho de menos. El actor Gene Hackman dejó tras de sí un legado, aunque mucha gente sigue conmocionada por su marcha. ¿Cómo pasó Gene Hackman de ser un tipo normal a ser uno de los intérpretes más admirados de Hollywood, dejando tras de sí un legado que sería recordado durante muchos años? Para saber más, permanezca atento. Carrera y legado. Al principio de su carrera como actor, Gene Hackman asistió a la Pasadena Playhouse, considerada una de las escuelas de interpretación más destacadas dentro de la California School of the Arts. Sin embargo, su trayectoria no fue sencilla. Hackman fue recibido con desconfianza y subestimación por sus contemporáneos cuando era un joven actor con aspiraciones profesionales. Sus contemporáneos no solo no hablaban bien de él, sino que situaban sus perspectivas de éxito como las más bajas entre los de su nivel social. Aunque esto pudo resultar desalentador para un gran número de personas, sirvió de impulso para que Hackman demostrara su auténtica brillantez. Por otra parte, las cosas no salieron según lo previsto. Cuando Hackman abrió su negocio, le costó encontrar trabajo. Hackman se presentó a varias pruebas, pero siempre le rechazaban por considerar que su presencia escénica o su talento interpretativo no eran lo bastante impresionantes. A pesar de ello, no se rindió fácilmente. Gracias a su perseverancia, pudo adquirir experiencia interpretando papeles secundarios en producciones teatrales. Con cada trabajo, por grande o pequeño que fuera, Hackman lo daba todo, trabajando continuamente para mejorar su talento
y prepararse para posibilidades más importantes. Además, durante este periodo, conoció a Dustin Hoffman, un joven actor que también se estaba formando en el Pasadena Playhouse y que tenía un gran potencial. Los dos se hicieron buenos amigos de inmediato y compartieron sus esperanzas y ambiciones de convertirse en las personas con más éxito de Hollywood. La paciencia que tuvo Hackman acabó dando sus frutos cuando empezó a conseguir papeles modestos en películas y programas de televisión de diversa índole. Aunque no eran más que papeles secundarios, fueron peldaños importantes que le ayudaron a adquirir experiencia y a establecerse en el mundo del cine. A raíz de su participación en la película Bonnie and Clyde en 1967, la carrera de Hackman dio un giro significativo. En la película interpretaba el papel de Buck Barrow, hermano de Clyde Barrow, uno de los dos protagonistas principales. A través de su interpretación de este personaje, Hackman fue capaz de exhibir tanto profundidad como fuerza en su actuación. Dio la impresión de que Buck Barrow era un hombre audaz, entregado y apasionado. Hackman recibió su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario, gracias a su excelente interpretación, que atrajo la atención de espectadores y críticos hacia la película. A raíz de la popularidad de Bonnie and Clyde, Hackman dejó de estar limitado a papeles secundarios poco destacables. Con el tiempo, se le ofrecieron oportunidades de interpretar papeles más significativos. En 1971, hizo una importante contribución al mundo del cine al interpretar al legendario personaje de Popeye Doyle, un agente de policía, en la película The French Connection. Fue un trabajo difícil para Hackman, ya que tenía que representar a un tipo no solo rudo y feroz, sino también lleno de luchas internas. Para detener a los delincuentes, Doyle era un agente de la ley que no temía cruzar la frontera entre el comportamiento correcto y el incorrecto, y Hackman hizo un excelente trabajo retratando a este personaje. Debido a la calidad de su interpretación, fue galardonado con el Oscar al mejor actor, consolidando su posición como uno de los intérpretes más destacados de Hollywood. En los años que siguieron al enorme éxito de The French Connection, Hackman siguió seleccionando papeles que fueran a la vez exigentes y profundos. Fue en el año 1974 cuando interpretó el papel de Harry Cole en la película de Francis Ford Coppola, La Conversación. Este personaje era muy diferente del que interpretaba Popeye Doyle. Experto en vigilancia, Harry Cole es un individuo solitario y completamente preocupado por su trabajo. Además de demostrar la flexibilidad de Hackman como actor, la película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película, gracias a la matizada y emotiva interpretación de Hackman. Hackman siguió distinguiéndose como actor versátil al protagonizar Espantapájaros, 1973, película en la que compartió pantalla con Al Pacino. Hackman realiza una de las interpretaciones más inolvidables de su carrera en este drama, que es un hermoso relato sobre la amistad y la soledad. Representa a un tipo lleno de empatía. El año 1978 fue otro momento crucial en la carrera de Hackman, ya que fue el año en que interpretó al malvado personaje de Lex Luthor en la película Superman. A diferencia de sus papeles anteriores, este fue una experiencia totalmente nueva para él. El personaje de Lex Luthor fue transformado por Hackman en un villano que poseía una naturaleza ingeniosa, inteligente y particularmente encantadora. Gracias al encanto y el ingenio que Hackman aportó a este papel, Lex Luthor se convirtió en uno de los villanos más memorables de la historia del cine. A pesar de haber alcanzado la cima de su profesión, Hackman no vaciló, sino que siguió esforzándose física y mentalmente asumiendo nuevas tareas. Su objetivo siempre fue encontrar guiones sólidos y personajes con mucha profundidad para poder explorar y mejorar sus dotes interpretativas. Por otra parte, tras el brillo y el glamour de la fama, las tensiones y expectativas de su trabajo han empezado a repercutir en su salud y su vida personal. Siga leyendo para saber más sobre los altibajos que ha experimentado Gene Hackman. Las luchas silenciosas de Gene Hackman, Loose Cannons, Postcards from the Edge y Narrow Margin fueron las tres grandes películas que Gene Hackman protagonizó durante el año 1990, convirtiéndolo en un año tremendamente productivo para él. Sin embargo, tuvo que hacer frente a un grave problema de salud que pudo repercutir tanto en su vida como en su negocio. Esto ocurrió durante el riguroso calendario de rodajes que tenía.
A Hackman se le practicó una angioplastia, técnica médica que desobstruye una arteria cercana al corazón, cuando tenía 60 años para evitar que sufriera un infarto. Durante su viaje a Oregón, Gene Hackman experimentó un malestar agudo en el pecho que parecía irradiarse por un brazo, según se recoge en un reportaje publicado por United Press International en aquella época. Este fue uno de los indicadores de advertencia de que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Preocupado por su salud, acudió al médico lo antes posible. Si no recibía atención médica urgente, los médicos decidieron que le faltaban pocas horas para sufrir un infarto en toda regla. Un cardiólogo llamado Herbert Semler fue quien llevó a cabo la angioplastia de Hackman. Afortunadamente, la obstrucción se encontraba en un lugar al que pudimos llegar fácilmente con el catéter de balón y abrirla a tiempo, declaró Semler a la agencia de noticias. A pesar de las circunstancias potencialmente peligrosas, Hackman no parecía muy preocupado por ellas. A la pregunta de si estaba o no ansioso por la operación, Hackman respondió con serenidad: no, la verdad es que no. Durante una entrevista que tuvo lugar en 2004 con Larry King en la CNN. Como en aquel momento no era consciente de la gravedad de la situación, supongo que por eso no sentí miedo. Todo ocurrió de forma precipitada. Fue el mismo día que entré y salí. La siguiente pregunta que Larry King hizo a Hackman fue si estaba preocupado por su salud después de someterse a una operación tan importante. Dijo que no tiene verdadero miedo a enfermar, pero que se esfuerza por cuidar su salud todo lo que puede. Sobre todo a medida que envejecemos. Creo que a todos nos preocupa nuestra mortalidad. Por otro lado, mi principal prioridad es asegurarme de que mi mujer y nuestra familia están bien abastecidos. Aparte de eso, no tengo muchas otras preocupaciones en este momento. Sin embargo, los problemas de salud de Hackman no terminaron ahí. En una entrevista que concedió a Empire en el año 2009, Hackman declaró que su salud fue el principal factor que le hizo tomar la decisión de retirarse de la actuación. El médico de Hackman le advirtió de que su corazón no era lo suficientemente robusto como para seguir, soportando la presión y el estrés de la actuación después de haberse dedicado a la pantalla durante varios años. Tras su jubilación oficial, Hackman descubrió que podía encontrar la felicidad en pasatiempos personales como escribir, pescar, pintar y ver películas de bajo presupuesto con su mujer en Nuevo México, donde se habían establecido definitivamente. Además de ser un magnífico intérprete, Hackman es un prolífico escritor. Además de escribir westerns y libros policíacos por su cuenta, ha colaborado con el distinguido arqueólogo Daniel Lenihan en la redacción de 3 novelas históricas. Aunque ya no trabaja en la industria del entretenimiento, Hackman ha mantenido un estilo de vida activo. Es habitual verle montando en bicicleta, ya que es un apasionado del ciclismo. Sin embargo, en el año 2012, montaba en bicicleta en Isla Morada, Florida, cuando fue atropellado por detrás por un camión. Fue una tragedia que le dejó importantes lesiones. En el momento del accidente, Hackman, que entonces tenía 81 años, no llevaba casco, según consta en un informe elaborado por la Patrulla de Carreteras de Florida. La fuerza del golpe le hizo perder el control de la bicicleta y fue trasladado en helicóptero al Ryder Trauma Center de Miami. Los aficionados están preocupados por el accidente, sobre todo porque tenía antecedentes de dificultades cardíacas, lo que es motivo de preocupación. No obstante, tras ser ingresado en el hospital y después de un examen exhaustivo, una portavoz de Hackman tranquilizó al público en general, asegurando que la colisión solo le había provocado algunos moratones y rasguños leves y que había recibido el alta hospitalaria después de solo unos días de tratamiento. La representante también aclaró que Hackman fue trasladado en avión porque se encontraba en una isla y no porque su estado de salud fuera extremadamente crítico. Hackman mantuvo una visión brillante y esperanzada de la vida, a pesar de los diversos problemas de salud a los que se enfrentó a lo largo de su vida. Al alejarse del ruido y el bullicio de Hollywood, siguió llevando una vida tranquila y disfrutando de sus años dorados con su familia. El impacto de Gene Hackman en el mundo del cine perdurará para siempre, y se le reconocerá como uno de los intérpretes más hábiles y renombrados de su generación. Y ello aunque ya no aparezca en la pantalla. ¿Crees que la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fue por causas naturales? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides darle a me gusta al vídeo
y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias. Nos vemos en los próximos videos.